Gemes es nosotros. ¿Sí? Primera persona, nominativo. Genitivo sería De nosotros. de nosotros. De nosotros, sí. Gemín sería dativo. Por o en nosotros. Por sería tal vez A nosotros. Por nosotros. es que a nosotros es más como acusativo. Sí. Como acusativo. Aunque a veces es que depende, el dativo también puede ser a, pero solo por cuestiones. No sé cómo lo tiene Euclid. Lo tiene todo el Solo tiene a. relativo. El dativo y el acusativo que pone. A nosotros. El de Nos y a nosotros. no. ¿No? Nos a No, ¿cómo lo nosotros. pone? Nos a nosotros. Nos. Usa nos. Nos. ¿Cómo no? No, alguien que me muestre. Ah, claro. Eso. Sí, nos, en ese sentido. Nos tocó ir a la casa, yo entendía. Ok. Sí, le pongo el por al dativo porque Podemos ponerle por a todos, ¿no? es el uso más común, especialmente con el pasivo, pero El relativo también puede ser en, ¿no? también puede ser en, puede ser a también como un complemento indirecto, entonces depende mucho de Depende si es el objeto con directo. qué otras palabras está conectada. Sí, es muy difícil dar una definición así sin el contexto. Depende si es objeto directo o no directo. El dativo es complemento indirecto. Complemento directo, el acusativo va a ser el complemento directo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien. ¿Todo bien por ahora? Ellos. Otra vez, los nombres de primera y de segunda tienen caso y tienen número, pero no tienen Género. no tienen género. Eso márquenlo, ¿sí? Sépanlo. El número, así como también el género, lo vamos a tener que determinar por el antecedente. Contexto. Porque la palabra la puede estar modificando. Ahora, algo que no dije que olvidé decir, el caso del pronombre de primera y de segunda no siempre va a ser igual a la palabra que está modificando. El caso puede ser distinto y va a depender mucho del rol que esté cumpliendo en la oración. Déjenme darles un ejemplo. Va a depender mucho del rol. El rol, sí. ¿Puedes repetir eso? Sí, por supuesto. El género, perdón, el número, bueno, y también el género, se va a determinar por el sustantivo al cual esté modificando. El número, digamos, si es singular o si es plural, va a depender mucho del antecedente. Si es masculino o femenino, va a depender del antecedente. Ahora, el caso, el hecho de que esté en nominativo, dativo, genitivo, no depende del antecedente, depende de su función en la oración. Eso es distinto. Por ejemplo, noten aquí en Marcos, déjame buscarlo. Solo para confirmar una pregunta. Sí, El caso de la preposición puede ser distinto a lo que modifiques. al antecedente. Así, Sí, al antecedente. al antecedente. Y el número de la preposición se ve a través de lo que modifique. El número, correcto, y el género también. El antecedente. Sí, porque el género no tiene género propio. Puede ser ambos. Entonces necesita un antecedente que delimite o me diga, este es masculino o es femenino. ¿Se entiende? Sí. Claro. Ok, acá hay un buen caso. Sí. Noten, castos gegraptai, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sí? Gegraptai, acá viene la palabra grafo, ¿sí? Que es escribir. Esto es un perfecto, creo que lo van a ver la próxima semana. Sí. Como ha sido escrito en to Esaía, ¿se acuerdan que yo les dije acá? En que Isaías. rompe la diéresis, En rompe to con, con esta combinación de vocales, en Isaías el profetas, o En el profeta Isaías. ¿sí? Como ha sido escrito, o como está escrito en el profeta Isaías, Idu, mira, llama la atención, apostelo, Envía. Te envía.
No. Yo envío, presente activo del indicativo, primera persona del singular. Yo envío ton ángel El mensajero. Al mensajero. al mensajero Mío. 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 A mi mensajero. Yo envío A mi mensajero. a mi A mi mensajero. mensajero. ¿Sí? Prosopu, delante de tu prosopu es rostro, faz. ¿Sí? Delante Acá lo de que ti. tenemos. Jos. ¿Dónde está acá el pronombre? Bueno, ya se lo estoy marcando. ¿No? Ahí. Vamos a tener acá, este es el primer pronombre, es verdad, hay dos. Pero acá está, bueno, hay tres en realidad, si seguimos. Acá hay otro. Pero acá hay un pronombre personal, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan la tabla? Sí. Acá está. ¿Qué es esto? El genitivo. Genitivo de primera, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, de mí, o mío. Sí. ¿Sí? Mi ángel. ¿Sí? ¿Cuál es la persona? No, la persona. Primera, ¿no? Es primera. es primera. Es primera persona. ¿Cuál es el género? Bueno, en este caso, sí, sabemos que es el que está enviando, apostelo, yo Sí, envío, claro. ego, apostelo, yo envío. Sabemos que es Dios el que está hablando, por default es el masculino en ese sentido. Yo envío el ángel de mí, o mi ángel. Noten Tercera. el antecedente de mu, en realidad. ¿A quién está tomando? A una acusativa. No. ¿Cuál es el antecedente? ¿A quién está reemplazando? A Jehová. Ok. Al que está hablando, a Apostelo, ¿cuál es el nombre, el pronombre ahí? Ego. Yo. Yo. Ego. ¿Ego qué es? Dativo. Nominativo. ¿Y cuál es el caso de mu? Genitivo. Genitivo. Eso es lo que les quiero mostrar. No tiene que estar, sí tiene que estar en el mismo género y en el mismo número, pero no en el mismo caso. Oh. El caso depende de la función en la oración. ¿Ok? Yo envío, ego, es nominativo, ¿sí? Ese es el antecedente, pero después no dice ego de nuevo, dice mu, ¿sí? Mi ángel. El mi está modificando al ego implícito en apostelo. Ujú. Y ángelo Sí, está en acusativo. están acusativos. Entonces, es muy particular, ¿no? Porque hay tres casos ahí involucrados. Bueno, Y pareciera que no tuvieran relación, ¿no? pero sí lo tienen, correcto. Y acá el ángel está en acusativo porque ¿qué es en la oración? El objeto Es el directo. objeto directo. Yo envío al ángel de mí, a mi ángel. El mí no tiene que estar en el mismo caso del Ya antecedente. me está El olvidando. antecedente es ego, es un nominativo. ¿Se entiende? Depende de la Depende función. mucho de la función. Exacto. Eso es lo que quiero decir. Excelente. Volvemos entonces. Una pregunta, Luz. Sí. Ahí mismo en el versículo 2, tiene la preposición, perdón, tiene el pronombre mu, pero a Sí. la misma vez, ¿La imagen? pero a la misma vez tiene el artículo que ya me está dejando saber que es genitivo y me habla de propiedad. ¿Estás hablando acá? No. Acá. Ton angelón. Sí. Es acusativo. Es acusativo. Es acusativo. No es genitivo. Correcto. Sí, si fuese genitivo tendría que ser. Todo. Sí, Sí. exacto. Tú. ¿Es todo o tú? Bueno, Tú. La O y la U es tú. sí, la O y la U es el dictongo. Sí, cierto. En el versículo, el su también se pone en genitivo, ¿no? En el mismo versículo. ¿Por qué se pone genitivo acá? Por el. Por delante. ¿Qué sí? Prosopón. Por algo más. ¿Qué está adelante acá arriba? O el. ¿Qué es eso? Una preposición. Esa la pide también. Pero en este caso se da que tenemos dos genitivos seguidos. Sí. De tu rostro, y acá aparece tu camino también. Sí. ¿Está bien? Camino tuyo. Entonces, sepan reconocer esto. Tienen que familiarizarse. El go, su y cómo declinan, ¿sí? El mace, y cómo declinan. Y sepan que no tiene
género. El género lo determinamos según el antecedente. Y que el caso depende mucho de la función que esté ocupando la oración. Ahora, el pronombre griego de tercera persona, esto es primera y segunda persona, de tercera persona tiene muchas más desinencias o terminaciones que el de primera y de segunda. ¿Por qué? Porque sí tiene género. Como tiene género, entonces va a declinar, va a flexionarse muchas veces. ¿Lo ven acá? Sí, ahí sí está. ¿Lo ven? Miren, le voy a hacer una comparación. Esta es primera persona, esta es segunda persona. Hay una columna por persona. Sí. Esto es tercera persona y hay 3 columnas. ¿Por qué? Singular. Porque hay una columna por género. Género masculino, género femenino y género neutro. ¿Se entienden? Entonces hay que estar más acostumbrado y familiarizado con que esta sí tiene género. Pero lo que ayuda, bueno, lo que me ayudó es que el primero tiene el de antropos, la terminación de. Sí, sí, lo que ayuda realmente es que... Y otro es de foné. Correcto. Las terminaciones ustedes ya se las saben. Son las mismas. Este declina como quién? Como antropos. Como antropos. Este declina como foné. Foné. Foné, Y este como... Mix. neutro, dorado. Sí, como doron. Dor- Como regalo. Ustedes ya se saben las terminaciones. Ahora es solo acostumbrarse. ¿Sí? Cuando aparece autos, cuando aparece auté, cuando aparece auto. Y estar y percibir en el contexto cómo está funcionando. ¿Está bien? Lucas, nomás una pregunta. Decime. Veía ahí en el libro que autoi, él lo pone como nosotros, Autoy. ¿sí? ¿Es un error o se puede hacer? Es cierto. Tengo que ver el ejemplo, ¿no? Cambia nada más el acento que tiene. Es Uno un cuadro está- antes del 67, en el 9. Bien, el cuadro. ¿El cuadro? ¿De ellos? Antes del 67, arribita del 67 dice ejemplos de pronombres personales. Más abajo. Abajo. ¿Y solo tiene el emo? ¿Sí? ¿66? El 67. Número 5, la tabla justamente antes del 67. Número 5. Ah, ahí. ¿Será que se equivocó? ¿Nosotros los mismos lo hicimos? No se equivocó. No se equivocó, porque el nosotros viene del egomen. El autoy es enfático. ¿Les enseñó sobre eso? Sí, Sí. intensivo. Sí, sí. Sí. Correcto. Es intensivo. Ahí se traduce como mismos. Oh. Sí, como mismo. El nosotros es cierto. no sale del autor, el nosotros Sale sale del del omen. omen. El Correcto. vocabulario que Correcto. O sea que hay veces nos da. Sí, ya vienen nosotros, decimos. la persona. Solo se metió en medio. Sí, No mismos. necesariamente debe haber Estos concordancia mismos. gramatical. Es mismos. Sí. Ya entendí. Ya, Causa de- es cierto. I got it. I got it. Bueno, y ya lo vimos. Tampoco tiene que haber concordancia gramatical con nosotros. Venía en el vocabulario. En realidad el uso es el que determina el caso que va a tener, no tanto el antecedente. Que fue lo que nos dijiste hace un Exacto. Cuando le di el ejemplo de Marcos capítulo 1, versículo 2, el caso lo determina el rol en la oración, no el antecedente Sí, aquí ya no es ellos, sino que mismos. mismo. El vocabulario Es intensivo, es un uso intensivo del autor. venía en el vocabulario que nos dio. Creo en el segundo o en el primero. Puede ser. Pero tengan cuidado, cautos, no es que se tienen que memorizar algo nuevo, ya se lo saben esto, pero estén familiarizados. ¿Por qué? Porque el pronombre de tercera ocurre más de 5.200 veces en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ocurre bastantes veces. 5.000. Así que es muy probable, 5.200 veces, es muy probable que ustedes lo encuentren en su lectura del Nuevo Testamento. Entonces tengan cuidado, familiarícense y tengan mucho cuidado especialmente con el signo o la señal de aspiración. Autos, autes y auto tienen un signo de aspiración que es suave o fuerte. Suave. Si yo digo en vez de autos, digo jutos, o en vez de autes, digo jaute, ya es otra palabra. Si cambio el signo de aspiración de suave a fuerte, ahora jutos, jaute y tuto, ¿qué significa? ¿No lo tuvieron que memorizar para esta semana? No. Para el anterior, ¿qué era? Esta, esto. Es un pronombre demostrativo, no es un pronombre personal. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren y presten atención al espíritu, porque van a parecer muy parecidos.
tengo que prestar atención mucho si tiene esa comita, ¿sí? O está al revés, como una comilla. Y solo lo va a distinguir el posicionamiento. ¿Tá? Ahora, solo les quería dar también sí, hay otra palabra que es así. Autú. ¿Autú qué sería en realidad? Según la tabla. Ese es Un genitivo masculino, ¿no? Sí. O podría ser un genitivo neutro, también singular. No esta palabra, autú, también es un adverbio que aparece en el Nuevo Testamento que no tiene nada que ver con el pronombre personal. Está diferente. ¿Sí? No, bueno, en realidad el autor. Me confundí, estaba mal. Luce igual, ¿eh? Luce igual. Ahí apurado medio que tiene que estar arriba de la Ah, bien. ¿sí? Luce igual al pronombre personal, genitivo, de tercera o al neutro de tercera. Pero en realidad es un adverbio que significa aquí o allí. Esa palabra autú significa aquí o allí, es un adverbio. ¿Cómo hacemos para distinguirlo? Siempre la misma respuesta. El contexto. Allí o aquí. El contexto. Aquí o allí. Es un adverbio. Ok. Deíctico. Llama la atención a algo. Aquí o allí. Solo el contexto sirve para determinar si es un pronombre o si es el adverbio. Porque en forma lucen iguales. Ahí. Deíctico. Sí, marca. Deixis es apuntar. Es una palabra en griego. Deixis, deíctico es que apunta a algo. Aquí o allí. Casi como un dedo en la oración. Aquí o allí. Ahora, aunque les digo esto, es para que se lo sepan. Por lo general, autos, ¿sí? El pronombre aparece muchas más veces que esta partícula o que este adverbio. Este adverbio solo aparece 4 veces en todo el Nuevo Testamento. Así que cuando se topen con un autú, es mucho más probable, ¿sí? Que sea un pronombre de tercera que El adverbio. que este adverbio. Bueno, no sé en el examen, porque en el examen. Cuatro veces en todo el Antiguo Testamento. Incluso aparece en el Antiguo Testamento también, excepto aquí. Entonces, Las 4 veces son solo en el nuevo. en el Nuevo, sí. Y en la Septuaginta aparece 8 veces. 8 veces. Si sería el genitivo de autos, aparece 1590 veces en el Nuevo Testamento. Así que es más probable que se topen con uno de aquel lado que de. Bueno. Ahora, algo que vieron también en el libro, y que quería llamar la atención para darles un caso, un ejemplo, y después les saltamos a corregir las oraciones que tendrían que haber preparado para hoy. Es muy común, como vieron, que autor se use de manera enfática en la oración, intensiva en la oración. Marcar algún tipo de énfasis en la oración. Y no solo funciona como un pronombre, sino que también funciona como un pronombre intensificado, por así decirlo. Marca algún tipo de énfasis en la oración. Acompáñenme, bueno. Primera de Pedro, versículo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Sí. Aquí mismo. Jodeceos, paces járitos, y Joseos, ¿qué es Joseos? Dios. El Dios, ¿sí? O Dios, ¿Dios de qué? Noten qué terminación tiene. Estos son genitivos. Esta terminación es tercera, es una declinación que ustedes no saben, pero créanme, son genitivos. El Dios de toda paz, pasa, ¿sí? Es todo, o puede significar cada también, en este caso es todo. Dios de toda gracia, Jocalesas, que llamó Humás. ¿Humás qué es? ¿Ustedes en qué caso? Muy bien. Acusativo, acá está. Acusativo plural.
¿sí? Llamó a ustedes, ¿sí? Está funcionando como el Sí. complemento directo. Llamó a ustedes ¿a dónde? Noten, ¿qué es esto? Eis. Hacia. Hacia. Y eis demanda qué tipo de caso, Juan. Buena pregunta. Buena. Porque no que sí que es acusativo. Entonces, ¿llamó a qué? Era. A la era De la gloria. No. Su gloria. Noten que doxan también es acusativo. A la gloria eterna, Su gloria ¿sí? eterna. Su, y acá está, ¿en qué? En genitivo. A su gloria eterna. Noten, este está un poco complejo. Acá tenemos el ten, ¿sí? Ajá. Que es acusativo, que modifica tanto a ionion, ¿sí? Acusativo, y también modifica a doxan. Doxa. También acusativo. Esto es primera posición atributiva, donde tenemos justamente el artículo, después con aionion, que es un adjetivo, y después doxan, que es un sustantivo. A gloria eterna, ¿sí? O a eterna gloria. En Y entre Cristo. medio tenemos un genitivo que está metido acá en toda la frase preposicional, ¿sí? Aunque en realidad eis demanda solamente acusativo, está roto acá con este Genitivo. autú. Y este autú está modificando a aionion, ¿sí? A Posesión. su eterna gloria En Cristo. en Cristo Jesús, ¿sí? En Cristo Jesús. Noten acá tenemos otra Preposición. que demanda ¿qué tipo, Pedro? Dativo. Lativo. Dativo porque está acá el dativo. En Cristo. Con la iota ¿sí? suscrita. Nos llamó entonces, lo llamó a ustedes en Cristo a su eterna gloria. ¿Sí? Después dice, después de un poco de tiempo, después de que Paston Tans viene de paseo, de padecer, dice, autos, cartartisei, esterixei, estenose, temeliose. Estos son todos ¿qué? Noten lo que tienen acá. Tercera persona. Estos son todos futuros. Futuros. Todos futuros. Todos futuros. Tercera. Que acá es distinto, creo que. Déjenme buscarlo. Acá la Reina Valera, porque el otro día estaba viendo esto con Hugo. Acá la Reina Valera lo traduce distinto, es interesante. Primero de Pedro 5. Aquí lo entiendo. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, oligón, dice, Él os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, casi como un deseo. Pero en realidad no dice eso. El texto dice futuro. En realidad dice, Él perfeccionará, Él afirmará, Él fortalecerá, Él establecerá. Es una promesa. Pero noten que en medio de todo esto que está metido, autos, Su. el enfático, Mismo. Su mismo. Él mismo perfeccionará, Autos. Él mismo fortalecerá, Él mismo establecerá y Él mismo afirmará. No tendría que estar el autos. Es enfático. Está ahí, Él mismo lo hará. Esto es clave a la hora de predicar este pasaje. Claro. Especialmente a un pueblo que estaba siendo perseguido. Después de hablar justamente de cómo deben conducirse en la casa del Señor, los jóvenes para con los mayores, respeto y todo lo demás. Después dice que el Dios de toda gracia, aquel que nos llamó, ahora cómo empieza. Empieza toda la carta con el padecimiento, pero dice que el Dios de la fe los afirmará. Acá es como que abre con eso, abre la carta de esa manera y cierra de esa manera. Primera Pedro capítulo 1. Pedro apóstol, bla, bla, bla. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer con una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo a los muertos, con una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Noten que la epístola
abre con Dios, guardando a sus santos mediante la fe que Él mismo les otorga, y cierra diciéndole que aquel que comenzó, por así decirlo, como dice Filipenses, la buena obra en ellos, los perfeccionará, Él mismo lo hará, Él los establecerá, Él mismo los afirmará y Él mismo los fundamentará, o sí, establecerá. Noten qué promesa y qué enfático es el texto. No dice que lo harán ustedes, pero dice que Dios lo hará en nosotros Sí. por medio de la fe y de aquel que nos llamó en su gracia en la persona de Jesucristo. Entonces, noten como un autos es enfático, le da al texto mayor injerencia, le da mayor fuerza, y aquí Pedro hace claro hincapié en Dios y cómo Dios está personalmente involucrado en el cuidado de su pueblo a pesar de cualquier tribulación que venga sobre ellos. En su comentario, P.H. David dice lo siguiente: el autor es enfático, indicando que Dios no está alejado de la situación de su pueblo, sino que está personalmente involucrado, y esa es la intención del autor. Él podría haber dicho lo mismo sin el autor, pero el hecho de que esté el autor está diciendo, él mismo está involucrado en esto, no los ha dejado. Ahora, este versículo habría sido un gran consuelo para todos los cristianos que se enfrentaban a la hostilidad de su entorno. Debían no solo resistir firmemente a Satanás, como dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ¿sí? Como anda como un león rugiente, no solo debían resistir firmemente para no sucumbir ante la tentación de abandonar la fe, sino que también debían estar convencidos ellos mismos de que Dios no estaba lejos a pesar de que el león estaba tratando de devorarlos. No los iba a dejar luchar por su propia cuenta, sino que Él estaba y Él está personalmente involucrado, preocupado por cada uno de nosotros, nos va a fortalecer, nos va a sostener y eventualmente nos va a llamar a su recompensa eterna con Él en la gloria. Ese es el punto de 1 Corintios 5, versículo 10. Un pequeño autor. Un pequeño autor. Enfático en el texto. Entonces, apréndanse, familiarícense bien las terminaciones y especialmente esos usos que este Black le da hacia el final del uso intensivo. Es importante y algunas traducciones lo pierden. Nosotros a veces que lo leemos y lo pasamos por alto, pero en griego es enfático. En griego es enfático. Y no tengo como la Reina Valera ahí. Incluso en futuro lo traduce como casi como un subjuntivo, como un deseo. No es un deseo, es una promesa. Que lo perfeccionar, que lo afirmar. ¿Está? ¿Una pregunta de esto? ¿No? Bien. Vamos entonces a corregir la lectura. Ahora tenían que ver toda la lección con cuidado. Tenemos que memorizar, bueno, eso también tiene que bajar un problema. Y después tenían que hacer las impares, ¿no? Pares. Las pares. Las pares. Pueden en inglés. Bueno, y ahora llega el momento de la verdad. Cuando les pregunten, realmente me di cuenta si son buenas matemáticas, los pares y no los impares. Bueno, versículo 2. Entonces, esa sería la primera oración que tenían que hacer para hoy. ¿Sí? Pedro, ¿querías hacerlo? ¿Me levantado la mano? Sí, no, sí, sí, Ok. lo intento. Sí, ahí se ve. Sí, ahí está. Lanzamos a los malos fuera de la casa. Lanzamos A los malos a los malos. fuera de la casa. Hay una cosita que está mal. Ah, Eh, eh, um, el primer verbo, ¿cuál es la raíz?
O dame las 5 partes. En palo. Ese es. Viene de, alguien dijo, ¿no? En palo. ¿Malo? Sí, de. Ahí va, listo, perfecto. Pues ahí está. En palo. Es. Significa echar fuera, tirar afuera. Volumen Dame las de. 5 partes. Es Es el plural. Empecemos con el tiempo. ¿Qué tiempo Es es? tiempo. ¿Es auristo, presente o imperfecto? Es- Son esos tres. Aoristo. ¿Alguien? ¿Están todos seguros? ¿No? Presente. Oh, sí, es presente. Está escrito igual. ¿Qué fue? La La terminación. terminación es presente. Presente. Sí. Activo, PA. Presente, activo, indicativo, PAI. Primera, el plural. Primera persona del plural. Sí, esas son las Sí. 5 partes. Presente, activo, indicativo, primera, del plural. Recuerden que tenían que poner todo eso para hoy, ¿eh? Nosotros tiramos afuera o echamos fuera. Ah, Está, ponerá. O expulsamos. Está bien. ¿Expulsaron? Está, ponerá. Tú dijiste a los malos. a los malos. Ahí es donde tengo problemas. El ta, ¿qué es? ¿Masculino, femenino, neutro? Neutro. Es neutro. Si fuese persona, tendría que ser un masculino. ¿Sí? Pues si fuese unas mujeres, tendría que ser femeninos. Pero como es neutro, ¿qué es la mejor traducción? Cosas. Las cosas. Ah. Está hablando de cosas. ¿Sí? Las cosas malas. Y después, Oh, ok. ahí está la preposición que demanda qué tipo de caso, Pedro. No recuerdo. Mira lo que viene después. Acá. Es No, no es acusativo. No, es. Sustantivo. No, No es dativo. es O genitivo. no, genitivo. Genitivo. De la Es casa. de la genitivo, casa. genitivo. Ek más genitivo. ¿Sí? Es de la casa. ¿Sí? Echamos fuera o arrojamos las cosas malas, plural, de la casa. Y por No es cierto, no cierto. hice esta pregunta, pero taponerá, ¿qué es? ¿Qué caso es? Si es nominativo, no puede ser nominativo, porque si no sería el sujeto de la oración. Acusativo. Es Es acusativo. Acá Acusativo. tenemos esos casos donde el genitivo y Sí. el nominativo son iguales en forma, pero no puede ser nominativo, porque el sujeto, ¿quién es? Nosotros. ¿Está bien? Ahí puedo decir, tiramos malas cosas de la casa. Tiramos. Malas cosas de la casa. Sí. Ok. Las Cuatro. cosas malas de. Hermano, solo pregunta, ¿es un presente? ¿No es un...? Dice ahí, ¿es un presente, volumen? Ekbalomen, presente, Balomen. activo e indicativo, sí. Sí. ¿Por qué? Oh, no sé, estoy confundido, ¿no es auristo, dijo? No, no es heurístico. Por la S que confundí. Ah, ¿tú lo estás confundiendo por la E? Sí. Sí, ¿no es un auristo segundo? ¿Es un auristo segundo? No, No. no. Para que sea un aristo segundo, ¿se acuerdan lo que dije? Tiene que cambiar algo en la raíz. La Sí. raíz no cambia. ¿Sí? Para que sea un aristo segundo, tendría que ser así. Una sola lambda. Una sola lambda. Exacto, tendría que ser una sola lambda y no existiría la K. Claro. El balón. ¿Sí? Porque creo que es compuesto, decía el libro. Es un Es verbo un- compuesto. Es un verbo compuesto porque hay veces que algunas preposiciones se unen a algunos verbos para enfatizan algún matiz semántico. ¿Sí? Balo significa tirar, arrojar. Ekbalomen es un poco más fuerte, es como Lanzamos. echar, tirar afuera, no sé qué más, ¿qué más les digo? Expulsar. Lanzar. Expulsar, ese se siente un poco más fuerte que tirar. ¿Está bien? Entonces, pero note que acá este ek no es el aumento. Este Sí. ek es parte de la raíz. El verbo es ekbalo. Ahí es donde sirve ir al diccionario. Ok, Y la raíz sí, no cambió. ok. Ujú. Era Sí, necesario que se gracias, hermano, ahí comprendo. No, de nada. ¿Cómo? Era necesario que se colocaran las cosas. Sí, porque está en el artículo. ¿Por qué no? ¿O qué pusiste vos? Nosotros echamos fuera de la casa a las malvadas.
No, porque las malvadas da la connotación de que estás hablando de personas. No estás hablando de personas, estás hablando de cosas. Porque es neutro. Sí, Iván. ¿Puedo hacer la segunda? Sí, Iván. Pero sabés que lo que pasa cuando alguien pide. No, no es cierto. Hombre, te pusiste el oso del cuello. Joder. Ya que estamos las impares. No. Dice la 3, nada. Dice, los hijos de los profetas dijeron palabras según la verdad. Bien. Los hijos de los profetas, noten que acá esto es claramente nominativo Claro. plural, es el sujeto. Los hijos Ujú. de los profetas, Ujú. eso es todo un sujeto compuesto. ¿Sí? Los hijos de los profetas, genitivo, que está modificando a Juyoy. Uy, me remanché acá. Los hijos de los profetas, Eipon, ¿qué significa? Es decir, ¿no? Es decir, este es un aoristo, Ahorita segunda de Lebron. muy bien, aoristo segundo de Legón, Tercera persona. tercera Plural, plural, sí. ¿sí? Entonces esto lo marcaríamos como un aoristo, activo indicativo, tercera del plural, del verbo lego, ¿sí? Decir. Si pusieron del verbo... ¿Alguien puso algo distinto? No. No, pues, sí. ¿No? Ok. Hablaron o dijeron, ¿sí? Los que dijeron Palabras. palabras. Este es el complemento directo. ¿Por qué es el complemento? Porque esto es un acusativo plural. Según, acá tenemos preposición, chan. Esto es una frase preposicional. Trata, demanda, acusativo. Según, Entonces, sí. según o de acuerdo a la verdad. Singular. Pero ¿por qué dijeron? No entendí bien. ¿Cómo? ¿Por qué no es dicen? Porque ahí pongas el Porque es un pasado. aoristo. Oh, Es un aoristo. Si fuese dicen, sería ¿qué? Legusin. sí, Legusin. sí. Presente, pero acá cambió la raíz. Yo quería saber cómo, como es un aurista, cómo Sí. poner las 5 cosas que Aoristo, activo el indicativo, tercero el plural. aurista. No importa que sea de aoristo primero o segundo, solo me ponen aoristo. No es necesario que me pongan primero o segundo. Si quieren ponerlo, perfecto. Pero solo tienen que marcar 5 cosas. Aoristo, porque en significado es lo mismo. Solo cambia, es la forma que es súper raro. Bien. Vamos por el número 6, Iván. A través de las cartas conocemos la ley de Dios. A través de las cartas conocemos la ley de Dios. Bueno. De la escritura. Empecemos por el verbo, ¿no? Y nos comen, dame las 5 partes. Yo lo puse como primera persona del plural, presente indicativo activo. Muy bien. Recuerden, comiencen primero con el tiempo. Entonces sería presente, activo, indicativo, primera del plural. De guinosco. ¿Sí? No tiene aumento, no hay nada acá adelante. ¿Sí? La raíz se mantiene igual. Esto es un presente activo indicativo. Omen, primera del plural. Conocemos, sabemos. ¿Sí? Ujú. Conocemos, ¿qué es lo que conocemos? Buscamos rápidamente el complemento directo, un acusativo. Dicho y hecho, acá está. Don, nomon. La ley La ley. de Dios. Ajá. Esta terminación de Dios, este genitivo, está modificando a la ley. ¿Sí? Nos están marcando el origen de la ley. ¿Cómo lo conocemos? Dia, don grafón. Esta A es una través de la frase escritura. preposicional. Por, ¿sí? O de los escritos puede ser. Noten, ¿por causa de qué? De las escrituras. ¿Sí? Por causa de las escrituras conocemos la ley de Dios. O a causa de las escrituras Por medio. conocemos la ley de Dios. Por medio también está. Ton con... No es a través, hermano. Por causa de también, ¿sí? A través. A través. A través, pero puse de los escritos. De los escritos. ¿Por qué? Ahí también. Sería con acusativo, por causa de. Perdón, en genitivo a través de. Sí, es que cuando. Él hace una distinción Sí, entre qué. A ver, por En favor. genitivo, cuando eso. Es un genitivo. Pero cuando está en genitivo, ¿Ya? es
A través de. Ok. Ok, bueno, pónganlo a través de. ¿Yo qué definición les di? No, no, Causa de, por Eh, causa. cuando Dice lo por hace causa. genitivo, pero aquí está Pero él les dice ahí cognitivo Aquí por está. causa o a través de. Los dos. A través de A congenitivo. través de. Cognitivo. Pero aquí es Por donde- causa de, con acusativo. De todas maneras me equivoqué, le puse a causa. No, no te- Oh, sí, genitivo. Sí, es genitivo. Le puse a causa Entonces, y a era través de. a través de. Pero cuando es por aquí Sí, por está causa bien, a de través de. acusativo. A través de las escrituras. Sí. Así es. Entonces, lo mejor Yo es le puse a traducirlo, causa. como a través de. Como a través de. A través, por medio de. Si pusieron por medio de, ese es el sentido. Oh. Es un error. Me A equivoqué. través de pusieron, pero bueno. Por medio de las escrituras. Conocemos la ley de conocemos Dios. la ley de Dios. Sí. Profesor, una consulta. Decime, Perdone, lo que pasa, perdone que lo pare un poquito. Lo que pasa es que me pareció muy rápido el anterior número, el 4 que hicimos. Y la pregunta que quería es que logos no es también un verbo ahí. no, No, palabras. es palabra, viene de logos. Logos, palabra. Ok, ok. Sé que es un verbo. Listo. 8. Dale, Jorge. La 8. Puse con los apóstoles buenos éramos en la iglesia. Sí. Éramos en la iglesia. Estábamos en la iglesia. Estábamos también, puede ser, creo que queda mejor. Estamos en la iglesia con los buenos Buenos apóstoles. apóstoles. Sí, correcto. Noten acá, Gemel, dame las 5 partes de acá, Jorge. Sí, es un imperfecto, indicativo, activo, primera persona del plural. Bien. Un imperfecto activo indicativo, primera del plural. Creo que ese cuadrito estaba la vez pasada, ¿no? ¿Puede ser? El Sí, cuadrito con sí, el- la vez pasada, sí, así es. Entonces, estábamos en la iglesia, noten que acá tenemos en, y el en pide dativo, ¿sí? Donde Ujú. estábamos, claramente locativo, estábamos en la iglesia, meta, ¿sí? Y meta pide genitivos. Con los apóstoles, los buenos, ¿sí? Los buenos Con los buenos apóstoles. ¿sí? Esta es una segunda posición atributiva, donde tenemos, noten, artículo, artículo, adjetivo. Entonces acá lo que está siendo enfatizado es esta frase preposicional que aparece al principio. Porque esto claramente podría estar al final, Sí. pero está acá al principio por ejemplo. Bien. Con los buenos apóstoles estábamos en la iglesia. Con los apóstoles buenos estábamos en la iglesia. También. ¿Se puede traducir? ¿Estábamos con los apóstoles buenos en la iglesia? ¿Quién está hablando? Elías. Sí. Elías con... ¿Se puede traducir? ¿Estábamos con los apóstoles buenos en la iglesia? Sí, estábamos con los apóstoles buenos en la iglesia. Sí, sí. Pero mientras siempre sepan que el énfasis está acá en la frase preposicional, está bien. Elías, hacerte el número 10. Ok. Puse, los jóvenes llevaron a los buenos siervos y a los hijos de los profetas hacia las casas de los discípulos. Los jóvenes, Ujú. este es el nominativo plural. El nominativo plural es el sujeto. Sí. Eragon, dame las cinco partes de este verbo. Es un imperfecto, activo, indicativo, del plural. ¿Están todos de acuerdo con eso? No, ¿qué es esto? Esto es un auristo. Auristo, perdón, sí, auristo. Ah, ok. De hecho, lo tradujiste bien. Auristo. Auristo, activo, indicativo, ¿qué? Tercera plural, ¿de qué verbo? Hago. Hago que significa llevar, producir. Entonces, los jóvenes llevaron o condujeron ¿a quiénes? A los buenos siervos. A los buenos siervos. Noten que acá tenemos acusativo y esto es otra vez artículo, adjetivo, sustantivo. ¿Ok? Esto es, ¿qué uso? Atributivo. Muy bien. Los jóvenes llevaron o condujeron a los buenos
Esclavos. siervos y, ¿qué más? Los hijos. Y a los hijos de los Y a los profetas. Hijos de los profetas. profetas, pros, preposición. Así. A las. Hacia. ¿Sí? O Las a- casas. A las Las casas casas de los discípulos. De los discípulos. Muy bien. Excelente. ¿No, profe, se puede decir a las casas de los discípulos también? ¿Cómo? ¿Se puede decir a las casas en lugar de hacia las casas? Sí, está bien. ¿Por qué hacia? Sí, A o hacia, está bien. César, dale, dame el 12. Entonces, Sí. tú hablas contra la ley, pero yo hablo palabras de verdad. Ok. Tú hablas, dame las 5 partes de acá de Hegels. El Hegels es segunda persona al singular. Y las otras 3 Perfecto. partes. El presente, indicativo. Presente, activo, indicativo, segunda del singular del verbo lego. ¿Sí? Tú hablas, muy bien. Tú hablas acá. Preposición que con genitivo significa ¿qué? Contra. Contra. Contra la ley, pero contrastivo, y además la coma me ayudaría a poner una marca, pero lego, este es un presente, activo, indicativo, primera del singular, pero yo hablo palabras, plural, eso es una verdaderas. Plural, de verdad. ¿Sí? Es un genitivo. Preposición con genitivo es. Preposición con genitivo es. Contra. Contra. En esta palabra. Ya está. Sí. ¿Puede también palabras verdaderas? Palabras verdaderas. Es genitivo, ¿no? Tiene que ser de verdad. Es genitivo. Si pusieron verdaderas, técnicamente está bien. Tendría que estar en el mismo caso. Es que para que sean verdaderas, Claro. en realidad tendría que ser, justamente tendría que estar en el mismo caso, tendría que estar Sí. en primera posición atributiva, con un artículo delante. Pero la acepto en esto. Tengo una consulta. Veo con frecuencia en las oraciones que la coma a veces está ante palabra, ¿cierto? Sí. Y ayuda, ¿no? Porque ya como que Marca. resuelve. Estas comas estaban en los manuscritos originales. No. ¿Cómo no estaban? Fueron agregados tiempo después para preservar la lectura. Y si vamos, por ejemplo, No son inspirados. Nestlé, donde se trabaja, Sí, ya tienen las comas ahí. correcto. Y es una garantía que están bien por el volumen. No es una garantía inspirada. Pero hay consenso. Hay consenso de un comité mucho más estudioso y años de estudio que dijeron ahí tiene que estar la coma. Además hay manuscritos que ya antiguos que empiezan a establecer comas con el paso del tiempo y se empiezan a apropiar ciertas lecturas. Ahora, está la coma juanina y un montón de cosas. Hay a veces la puntuación puede causar debate en algunos pasajes. De hecho, yo estoy ahora en exégesis de Salmos Selectos, Salmos capítulo 2, versículo 7. Ahí hay hay 3 lecturas distintas dependiendo cómo yo leo, con qué palabra va, si tengo que poner una coma 2 puntos antes o no. Entonces, no es una garantía inspirada, es una garantía confiable, digamos, puedo confiar, pero hay ciertos pasajes que presentan dificultades interpretativas y ahí es donde tengo que recurrir a otras personas. Hay un gran comentario que es el gran comentario de Bruce Metzger, que fue un estudioso y alguien que se conoce, ¿no? Por todo el trabajo que hizo en el aparato crítico y la crítica textual. Él tiene un comentario al Nuevo Testamento en donde va por cada una de las decisiones que tomó este consejo directivo para el Nestlé Alan, y él explica por qué se tomó esa decisión. Sobre una base, y yo no voy a explicar esto más adelante, ¿no? Pero sobre una base de A, B, C, D, entre A fue sumamente consensuado, a D, en un grupo de 5, 3 dicen que sí, 2 dicen que no, él va midiendo
las decisiones que se tomaron y dicen, miren, esto es una D. Nosotros decidimos dejarlo así, pero hay manuscritos que tienen acá, o esto tal vez es mejor leerlo de otra manera. Entonces, ahí yo eso lo voy a enseñar cuando veamos crítica textual, pero por ahora eso es suficiente confiar en las comas que están ahí. Y estas discrepancias tan claras, ¿cuáles son, digamos? Sí, la mayoría son claramente observables, no es que tenemos que dudar de cada coma que está por ahí. Traduces la ley, pero yo digo palabras de verdad. Pero yo digo palabras de verdad. Sí, bien, excelente. ¿Te animas a la 14? Por debajo de la tierra están los muertos. Bien. Y bueno, Fue lo que sea. Sí. Hoy no sabe, ¿sí? Noten ahí la terminación nominativo plural. ¿Sí? Los muertos. Es el sujeto, los muertos. Los muertos. ¿Sí? Eisin, ¿me puedes? José María, ¿no? Sí. Nombre. Sí, sí. ¿Me puedes dar las 5 partes? ¿Qué tiempo es? El presente es ahorita. El presente, muy bien. Es activo. es voz activa, Sí. activa, tercera persona. Es indicativo. Tercera persona. Plural o singular. Plural, muy bien. ¿Y viene del verbo qué? Eimi. Eimi, muy bien. Los muertos están. Yupo es la preposición que abre una frase preposicional que le pide este acusativo y es debajo. Debajo de la tierra. Debajo de la tierra. Ahora otra vez, acá es enfático que esté adelante. No, lo más común sería tener verbo, sujeto, objeto y después frases Claro. preposicionales. El hecho de que esté acá hay que enfatizarlo de alguna manera. Pero así juega con nuestras mentes el video. Pedro, ¿te hace la 16? No, profe, ¿cómo que Sí. la 14? Sí. ¿Quién es? La traducción del- César. ¿Cómo que la traducción de la 14? ¿Profe, puede repetir? Los muertos o debajo de la tierra están los muertos. Los muertos están debajo de la tierra. Sí, está bien. Sí, es Pedro. Dios envió a los profetas antes de los apóstoles. Excelente. Dios. O Dios. Ajá. Acá el artículo. Esto, nominativo singular. Dios es el sujeto. Y después tengo este verbo. Me dan las 5 partes, Pedro. Sí, tiene una amalgamación ahí que es Correcto. Acá adelante una amalgamación. ¿Y qué tiene acá adelante? ese es aoristo. Aoristo. Ajá. Activo. Indicativo de tercera persona singular. ¿Y el verbo? Es blefo. ¿No? Blep, no. Le puedes mirar. No, sí, Viste enviar. pempo. 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 Sí. Pempo. Sí, Es enviar. que- Dios envió. Rápido tenemos que buscar un complemento directo Claro, que esté en acusativo y es este. a los profetas. A los profetas, Sí. y ahora encontramos otra preposición que habla una frase preposicional que es Antes más de los adjetivo. Antes apóstoles. de los apóstoles. ¿Está bien? Sí. ¿Qué pasó? Yo creo que estás. Sí, estoy todo manchado, me manché acá. ¿Quién fue? Me manchó. Sí, no, gracias. Sí. Pero ya no sé qué me pasó, pero bueno. No, gracias. Pregunta, Lucas. Sí. Una pregunta. Cuando estás mencionando mucho estas frases preposicionales, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Que eso va en bloque? Digamos que eso se traduce todo junto. ¿Es lo que tenemos que sacar de conclusión? ¿Que no lo separemos? Correcto. Buena pregunta, Gabriel. Sí, claro. Esta frase preposicional es una frase modificadora, como dije. Lo que dijo el Lo dije al principio. Las preposiciones son palabras funcionales, son frases que empiezan frases modificadoras. Esto quiere decir que estas frases modificadoras no son esenciales, no son componentes esenciales de una oración, son agregados. No. O sea, esta frase tiene sentido si yo digo, Dios envió profetas, punto. A los profetas.
Dios envió a los profetas. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Claro que sí. Esa es una oración, porque es un pensamiento sí, completo. claro. Tengo un sujeto, un verbo, y en este caso el verbo está acompañado de un complemento directo. El hecho de que haya agregado el proton apostolon, eso es algo más que se nos da, un agregado. Eso nosotros lo queremos tener en cuenta cuando estemos ya jerarquizando el texto para ver cuál es Sí, la oración o la cláusula independiente, cuál es el pensamiento más importante y cuáles son otras cosas que están subordinadas a ese sí, pensamiento. claro. Frases preposicionales están subordinadas a otros tipos de pensamiento, porque son modificadores, son agregados. ¿Está bien? ¿Esta frase tiene sentido sin eso? Claro que sí. Fue agregado para darnos un poco de matiz, un poco más de información. Sí. A la hora yo de hacer hermenéutica, exégesis, yo quiero saber qué está supeditado a qué está subordinado a qué. Porque yo quiero saber primero cuál es el punto principal. Una vez que yo soy capaz Sí. de saber el punto principal, yo puedo armar todo mi bosquejo, ¿no? Pero si yo me hago todo mi sermón con ese delante o antes de los profetas y perdí que Dios lo envió, le erré al punto principal. Entonces, después vamos a ver cómo jerarquizar el texto. Pero es excelente pregunta. Yo cada vez que, y lo van a ver, cada vez que yo veo una preposición, yo abro arriba Correcto. después este cuadro. Esto es todo un bloque. Todo esto. Y esto en realidad, la oración tiene sentido sin eso. Sí. Pero fue agregado para darle color. Es un modificador. ¿Está? Perfecto. El contexto es importante para algo. Yo tengo que determinar de qué manera. ¿Entiendes, Gabriel? Sí, gracias. Bien. Gabriel, haceme la 18. De hecho, yo tengo el apóstol fiel predicó por el Mesías o en lugar del Mesías. Sí. El apóstol fiel predicó en lugar del Mesías. Predicó del anticristo. Del anticristo. ¿O no? No, no, anti. Bueno, Ya le puse así. No, no. Ya. Sí. Significa anti con un genitivo. Lo tienen ahí en sus. En lugar de. En lugar Claro. Pero también Black dice en lugar de por, coma por. Por el Mesías. Ambos son en inglés. Sí, se lo trajeron por o en lugar de. Está bien. Ahora, noten acá, Gabriel. ¿Ves acá Es que el lo tomé como que estaba apóstoles, tomando. jo Le pistos? entendí como que estaba ¿Cómo tomando el traducen lugar del jo Mesías. pistos? Es el enfático de los adjetivos. Excelente. Es El una segundo, ¿verdad? Sí, es el segundo. Que tú tienes el artículo, sustantivo, artículo, adjetivo. El apóstol, como el fiel, Se enseñó predicó o predicó en lugar del del Mesías. Mesías. ¿Sí? Y acá me puedes dar las 5 partes de que el uso. Es aoristo, ¿En lugar de qué? Bien, Del Mesías. indicativo, activo, tercera del singular. bien. ¿De qué verbo? Y el verbo que el uso. Que el uso. Muy bien. Uso. No tenéis claro, tenemos el aumento. Después acá está la señal de la horita. 20. Y con esto terminamos. Pastor. Sí. Entonces, si pusimos el fiel